Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast en esta nueva temporada 2014 en la que estamos encantados de poder ya reunirnos unos cuantos aficionados, amigos y amantes de la Fórmula 1, no entre nosotros, sino hacia todo esto, hacia la Fórmula 1, para comentar lo sucedido en el Gran Premio de Australia, que ha tenido pues lugar esta mañana, realmente esta mañana, a las 7 de la mañana comenzaba la carrera y son las 22:39 cuando nos ponemos a grabar. Algún día sería interesante poder grabar lo que hacemos desde las 22, cuando nos conectamos todos, hasta las 22:40, que es cuando nos ponemos a grabar, y hoy ha sido poco, porque hemos hecho un debate sobre el futuro de las telecomunicaciones, es decir, ha sido un debate muy interesante. Y bueno, pues como veréis, tanto Dani como yo estrenamos una nueva voz más ronca, en honor al nuevo sonido que tiene la Fórmula 1 y que nos ha dejado enamorados a todos. Así que le voy a dar paso a él primero para que nos demuestre cómo se adapta su voz al V6. Dani, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo. Pues sí, un poco afectada a la garganta, ya llevo una semana, algunos habéis podido escuchar en el corto que hicimos el viernes, que ya estaba un poco tomado y que bueno, pues igual que la Fórmula 1 en sí cambia un poco de sonido, pues esta semana pues me ha tocado a mí un poco el cambiar mi forma de expresarme. Con nosotros está, y lo celebro porque no siempre tenemos el gusto de poder oír su voz, Agustín. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, repito programa para empezar bien la temporada y mucho que comentar sobre esta nueva Fórmula 1 que posiblemente no está cautivando a los aficionados. Posiblemente, aunque creo que también sería injusto juzgarla ya después de la primera carrera teniendo en cuenta todos los condicionantes. Por último tenemos aquí al omnipresente, al señor que desde las sombras controla todo Internet, Emanuel. Muy buenas noches. Hola Gerardo, hola a todos. Pues sí, a ver que... bueno, es que ya no sé qué decir. Emanuel es un hombre que de la concisión hace su palabra. Muy bien, pues tenemos muchas cosas que comentar, hayan pasado o no hayan pasado en la carrera. Desde luego esta carrera, esta nueva Fórmula 1, como la llamamos algunos, yo qué sé, poned el adjetivo que queráis, no está dejando indiferente a nadie, y es que pues había muchísima expectativa y muchísima esperanza en cómo iban a funcionar los coches y cómo iban a desarrollarse las carreras. ¿Es realmente este Gran Premio una muestra de lo que nos espera el resto de la temporada? Pues justamente es lo que nos planteamos debatir en este podcast. Si nos dejáis que realmente tomemos un vaso de agua para estar más presentes, allá vamos. Dani nos ha prometido que iba a hacer una crónica de carrera breve. ¿Cierto, Dani? Pues hoy lo vamos a intentar. Vamos a intentar hablar un poco más de Fórmula 1 que de lo que ha pasado. Solo quiero aclarar que las crónicas breves de Dani pues normalmente son entre los 30 y los 55 minutos. Así que vamos a ver hasta dónde le da la voz. Dani, cuéntanos. Bueno, podemos hablar antes incluso de la clasificación, ¿de acuerdo? Así como en el pit stop, en los micropodcasts que inauguramos esta temporada, pues dimos cobertura un poquito a lo sucedido en los entrenamientos. Unos entrenamientos que esta vez yo creo que sí que tenían muchísima sustancia, dada la diferencia de progresión de algunas escuderías. Mírese Mercedes, mírese Lotus, por ejemplo, pero en la clasificación también tuvimos algunas muestras de el estado en el que se encuentra cada una de las escuderías. No sé si, Emma, ¿quieres aportar un poquito algún detalle más? Sí, por hacerlo rápido, pues por un lado la debacle un poco de Lotus, que a mí me recordó a tiempos de HRT o Hispania. En plan, no salimos y el que sale pues hace una vuelta y le sale todo mal. Y por otra parte, pues por ejemplo la sorpresa de un Caterham como Kobayashi que consiguió pasar al Q2. Después que por ejemplo Ferrari, más concretamente Alonso, fueron un poco a remolque ya desde la Q1 porque la clasificación empezó de seco pero poco a poco se fue mojando. Y primero Alonso salió tarde con neumáticos duros, cuando
lo mejor era salir con neumáticos blandos, bueno, lo fue salvando y después ya en la Q3, pues cuando todos cogían neumático extremo, pues él cogía intermedios y tenía que volver a extremos, y cuando hacía esto los otros un poco al revés, cambiaron de extremos a intermedios, bueno, en ese sentido mal. Y un poco por el resto, pues no me sorprendió la pole de Hamilton. Y quizás un poco lo que me sorprendió más es Ricciardo, que el Red Bull se quedara, bueno, viendo los libres parecía que iban a estar ahí y finalmente Ricciardo lo confirmó. Vettel no, que desde el creo 2009 no conseguía un resultado tan malo sin tener problemas y tal de descalificaciones, se quedó en la Q2. Y después, ¿qué más? Williams, la verdad me llamó la atención que viendo los test de pretemporada, que yo la verdad lo ponía en un segundo cajón detrás de Mercedes incluso, pues en clasificación sí que estuvieron ahí un poco más atrás. Es cierto que después Valtteri Bottas tuvo la primera penalización de la temporada, 5 posiciones de pérdida por cambiar la caja de cambios, algo que también le sucedió a Gutiérrez. Pero bueno, Bottas era más importante. Después lo veremos en la carrera, que tenía un coche con más posibilidades. Y después también, por último, destacar a Magnussen y a Kvyat, los dos debutantes de esta temporada, junto a Marcus Ericsson, pero bueno, los más importantes son Kvyat y sobre todo Magnussen, que para ser su primera clasificación y hacerlo en unas condiciones, pues todo lo que es esta Fórmula 1 nueva, y aparte las condiciones de la clasificación de empezar de seco y al final mojándose, pues lo hicieron bastante bien, pues Magnussen quedando en cuarta posición y Dani Kvyat pues consiguiendo esa octava posición. Bueno, tú sobresales a Magnussen, yo sobresalgo a Kvyat. Quiero decir, Magnussen al menos tiene un McLaren. Kvyat con un Toro Rosso como motor Renault se metió en la Q3, o sea, y debutando. Eso ya soy yo y ya no corro, ¿sabes? Ya me voy de fiesta. Ya he hecho el sábado y ya me voy. Desde luego ha sido una clasificación bastante desconcentrada, ¿verdad? Se me ocurre esa palabra. Es decir, realmente las escuderías no sabían o sea, cuál era la situación, qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Yo creo que requirió muchísima concentración para algunos equipos como Red Bull estar tan puestos como estuvieron, al menos con Ricciardo. Y después, que se me olvidaba pasar, también me decepcionó un poquito Kimi Räikkönen. Yo espero más de un campeón del mundo. Y después hablaremos de la carrera, pero ya por empezar por la clasificación, ya por los libres no se le veía el mismo tono que Alonso, y ya en la clasificación pues tuvo ese accidente, se quedó en la Q2, pues no es la mejor forma. Bueno, al menos yo me esperaba que al menos estuviera al nivel de Alonso, o si acaso un poquito por detrás, pero no tanto. Bueno, yo creo que ya hablaremos de Ferrari. Ya hablaremos de Ferrari. En plan de broma, leí un tuit que decían que lo que hizo lo que hizo Raikkonen con su Ferrari era lo mejor que se le puede hacer a ese morro. Pero ya está, es una broma. Esperaba que os rierais un poco para no dejarme solo, pero ya veo que el compañerismo funciona como en el terreno. Bueno, la cuestión. Esto ha sido lo que nos ha dejado la clasificación. Una clasificación, ya digo, un tanto no habitual a lo que estábamos acostumbrados, pero bueno, durante la carrera también hemos visto que tenemos que acostumbrarnos a que nombres que no nos sonaban tanto, escuderías como Williams, de la que estoy yo muy contento, al menos personalmente, que vuelva a estar metida un poquito en los puestos de cabeza, pues tenemos que acostumbrarnos a eso, a que haya otros nombres, ¿verdad? En lo que ha sido la carrera. Dani, cuéntanos qué hemos podido ver hoy, de forma resumida. Bueno, pues después del lío que tuvimos en clasificación ayer, con lluvia, idas y venidas de esas nubes, bueno, pues hoy tuvimos una carrera en seco, sin problemas. Aunque bueno, se veía el cielo un poco oscuro y había pues alguna predicción de que apareciera alguna gota de agua, pero que tampoco iba a suponer ningún problema, por lo que se esperaba a priori. En cuanto a la salida, bueno, hubo dos salidas, entre comillas. La primera fue abortada, cuando el segundo de los Marussia, el de Jules Bianchi, pues quedaba pues en la línea, ¿no? El primero ya era el de su compañero de equipo,
que al intentar arrancar la vuelta de formación, pues quedaba en la parrilla también. Por tanto, bueno, se sumaban a Romain Grosjean, que salía desde el pit lane, se sumaban estos dos Marussia a la cola de coches que tenían problemas ya antes de empezar a correr. En cuanto a la seguida, bueno, Nico Rosberg era el que llegaba primero a la primera curva. Hamilton pues había quedado un poquito desfallecido. Y la verdad es que, bueno, la curva la dieron bastante bien los de delante, los de atrás ya no tanto, por un problema que tuvo Kamui Kobayashi, que se llevó puesto pues a Felipe Massa, y que, como dato curioso, no sé si os fijasteis, no sé si se le cayó el morro o qué es lo que pasó, pero el coche literalmente quedó enterrado, metido con el morro dentro de la grava pues de la primera curva, ¿no? Seguramente sea eso, que se haya desprendido algo el morro, pero bueno, estos nuevos coches con un morro pues más afilado pues pueden tener este tipo de problemas, que se queden metidos de lleno en la grava. En las primeras vueltas pues teníamos a 3 pilotos de primera línea, tanto Hamilton como Fernando como Vettel, que estaban pues teniendo problemas. Se intuía que los dos últimos, Fernando y Vettel, eran temas relacionados con la electrónica, y que, bueno, pues Hamilton pues también tenía problemas, pero bastante más graves, puesto que en la vuelta 4 era el primero en abandonar. Sebastián Vettel no tardaba nada, en la quinta vuelta pues también metió su coche en el garaje. Ambos equipos pues antes de que el coche rompiese o el motor tuviera un problema más grave, decidían pues meter los coches en el pit, examinarlos, mirarlos para la próxima carrera y tenerlos preparados, en vez de pues arriesgarse pues a tener un problema de sanción por necesitar más motores o más componentes a final de temporada. Durante las primeras vueltas, bueno, pues Fernando se mantenía más o menos, pero con algunos problemillas. Veíamos pues que su coche no andaba lo que tendría que andar, incluso si comparábamos pues en rivales que estuvieran realmente a su altura. En cuanto a coche, veíamos que Rosberg no tenía los problemas que tiene su compañero de equipo, y que, bueno, pues iban comenzando las vueltas y vamos teniendo, bueno, pues ya las primeras ideas de cómo suena un nuevo Fórmula 1, de cómo suena la Fórmula 1 sin tanto ruido de motor, escuchando pues las pasadas de frenada, el nuevo turbo. Y aquí veíamos destacar, bueno, pues era Valtteri Bottas, que era el único Williams que quedaba en pista después de que Massa se hubiera obligado a abandonar, y que bueno, veíamos que iba bastante metido en la carrera. Ya habíamos hablado de que Williams podía hacer cosas grandes, que apuntaba maneras, y Valtteri Bottas pues se metía en ello, volaba en la pista y adelantaba a Kimi sin demasiado problema. En la vuelta 10 pues ya estaba cerca de Fernando, pero bueno, aquí tuvo un percance que le ha truncado pues todo el resto de la carrera un poco, ¿no? Nos quedan las dudas de saber si Valtteri Bottas no hubiera derrapado demasiado en una de las curvas y tocado el muro con la rueda trasera, lo que le hizo no pinchar, sino ya directamente desllantar el neumático. Si eso pues habría mejorado el puesto que realizó al final, ¿no? La verdad es que tenía muy buenas expectativas de carrera. Valtteri Bottas se lo veía muy motivado, y la verdad es que nos ha dejado un poco tocados, ¿no? El que pueda tener este toque en el muro, y que, bueno, pues seguramente habría hecho una carrera muchísimo más espectacular y nos habría dado mucho más juego. Como decía, bueno, la rueda de Valtteri Bottas se desllantó, quedaban las gomas en medio de la calzada, no en medio de la trazada, no molestaban tanto, pero en la vuelta 12, 2 vueltas más tarde del incidente, pues se decidía sacar el coche de seguridad, el primer safety car de esta temporada, y que, bueno, pues nos daba otra de las imágenes importantes de hoy, ¿no? El cómo Jenson Button, incluso antes de que por radio le dijeran que ya estaba el coche de seguridad, le coincidía justo en la entrada del pit lane, y era el primero en entrar en el pit lane, justo por metros o por centímetros, porque el volardo que tienen en la zona de entrada del pit lane lo superó por muy poco.
y que bueno, pues pescaba en río revuelto y pues se metía entre los primeros puestos de la parrilla. Los que iban en carrera, pues en cabeza, se metían ya en boxes a cambiar los neumáticos. La mayoría, bueno, pues estaba en esa ventana de las 15 vueltas, más o menos, pues para cambiar. Y no sería hasta la vuelta 16 que veíamos que el coche de seguridad se retiraba. Para el problema que ha sido una lona de un neumático, que ha entrado un comisario a retirarla, bueno, pues ha sido bastante tiempo el que ha estado el coche de seguridad en pista. A partir de ahí, bueno, pues hemos visto pues una carrera en la cual Valtteri Bottas, que se había visto muy rezagado con el problema del neumático, bueno, pues recuperaba un poco con el safety car, tiraba para arriba y bueno, pues iba alcanzando las primeras posiciones poco a poco, vuelta a vuelta. Button también lo veíamos que estaba muy metido en la carrera, que bueno, tuvo un pequeño percance en una de las paradas, en la segunda parada, que más o menos hizo entre las vueltas 30 y 36, 37, 38, y que bueno, pues no se veía demasiado afectado. Veíamos pues a Nico Hülkenberg pelear con Fernando Alonso, a Valtteri Bottas que en este segundo cambio de ruedas pues ya volaba, iba muy metido en la carrera, conseguía adelantar a Kimi, y veíamos, bueno, pues que Baton le ganaba la posición a Fernando con el cambio de ruedas, y a partir de ahí, bueno, ya no hemos visto demasiado movimiento en la carrera, y que finalmente, bueno, pues veíamos llegar a Nico Rosberg en primera posición, seguido de Dani Ricciardo en segunda posición con el Red Bull, y en tercera posición entraba Kevin Magnussen en una gran primera carrera como debutante, y que pues pasaba incluso a su compañero de equipo, a Jenson Button, que era cuarto, y Fernando Alonso en quinta posición. Pues muchas gracias, Dani. Tu voz justo, ¿no? Ha aguantado lo necesario para podernos dar una crónica de carrera que es verdad, has cumplido, ha sido breve. También porque no ha habido, como ha comentado Emanuel antes de que empezáramos a grabar, la carrera ha ido de más a menos. Es decir, ha empezado, parecía que iba a tener más espectáculo y luego ha quedado un poquito pues neutralizada en parte con la superioridad que ha demostrado Rosberg y su Mercedes. Dicho esto, y para dar paso un poquito a las opiniones que podemos tener cada uno de nosotros sobre lo sucedido, yo al menos lo que sí que me gustaría dejar claro, y es mi opinión, pero creo que es cierto, es que no podemos juzgar la nueva Fórmula 1, los nuevos coches y la nueva reglamentación por lo que ha sucedido en esta carrera. En parte porque es una carrera, además es un circuito, el de Albert Park, que no es el más usual y donde bueno, es decir, no se utiliza, no tenemos un consumo estándar ni el desgaste de los frenos, por ejemplo, es estándar. Es decir, podemos encontrarnos en Malasia, que es un escenario más estándar, pues con una carrera muy diferente. Incluso las temperaturas van a variar y eso va a jugar mucho con estos coches que tienen tanta necesidad de refrigeración, pero sobre todo porque para escuderías como Lotus esto era realmente la primera toma de contacto. Para escuderías como Red Bull era la primera prueba de un coche técnicamente solucionado con respecto a los problemas que se han encontrado en todos los test, y porque el resto de escuderías, cada una con sus problemas, creo que ninguna de ellas ha ido al 100%, porque todavía no creo que sepan exactamente cuál es el 100% de sus motores, mejor dicho, de sus unidades de potencia y del coche en general. Del coche pueden estar más seguros, pero no creo que ninguna sepa exactamente hasta qué punto puede apretar los motores y hasta qué punto puede sacrificar aerodinámica por refrigeración, etcétera, etcétera. Así que vamos a tener un poco de paciencia, y si hemos visto una carrera aburrida, bueno, una de las tantas que vemos cada año, porque es así, es decir, esto funciona así. Y también recordemos que ahora mismo hay tres niveles de coches: los coches con motor Mercedes, los coches con motor Ferrari y los coches con motor Renault, y en algún momento esto no digo que se igualará, porque Mercedes yo creo que va a tener una ventaja siempre, pero se va a minimizar. Así que vamos a tomarnos
un poquito de paciencia con respecto a esto. Y lo segundo que quería comentar, y ya lo dejo a todos mis compañeros que hablen y yo ya me guardo un respetuoso silencio, simplemente, y como ferrarista, o mejor dicho, alonsista, yo también, hoy justamente Antonio Lobato en Antena 3 ha comentado que esperaba que Fernando estuviera más contento con su posición. Yo en ese aspecto compartía esa opinión, pensaba que iba a decir que bueno, que es lo mejor que se puede hacer, etcétera, etcétera, pero cuando ha comentado que las primeras vueltas ha estado sin sistema eléctrico, que luego tenía que activarlo y desactivarlo manualmente cada vez que lo necesitaba, etcétera, etcétera, lo que mostraba es un enfado hacia la escudería, es decir, desde mi punto de vista, durante los test las cosas han ido bien, no hemos fallado y parece que estábamos controlando ese punto de fiabilidad. Y ahora resulta que en plena carrera pues me como todos los problemas que no he tenido o que debería haber resuelto en los test de pretemporada. Espero que eso signifique en un trabajo que permita a Fernando colocarse en mejores posiciones. Hemos vuelto a tener la posición natural de Fernando, que es debajo de los que están técnicamente superiores, justo va él. No digo con eso que sean malos pilotos, pero es decir, detrás de tres Mercedes llega el primer Ferrari, el primero que no es favorito por sus condiciones técnicas o por el diseño del coche, por lo que sea, siempre es Fernando, es el más luchado, pero eso no te da mundiales. Y me callo. Hombre, pues por empezar, no sé si antes dije que la pole, no me sorprendía que la pole era para Robert. Era en todo caso Hamilton, por si acaso me he equivocado, la pole para Hamilton. Y por empezar por él, pues un poco sorpresa, aunque en los primeros libres fue el primero en quedarse, pues aquí se quedó en carrera. O sea, yo me esperaba que un Mercedes ganara y aparte ganara bien, incluso con los dos ahí, los dos arriba. Eso no me ha sorprendido. Lo que me ha sorprendido es que Hamilton a las primeras de cambio, zasca, el primero que se va fuera, ¿no? De los primeros. Y bueno, pues son unos importantes puntos que pierde con su compañero y con todos, porque bueno, es muy largo, pero ya empiezas a perder puntos. Y al final, oye, pues, vete tú a saber si la cosa se decide por 3-4 puntos. Por un lado eso, y eso también decir que si os fijáis en la tabla de pilotos, de los abandonados, el único Mercedes, digamos, abandono real, porque el de Massa ha sido porque Kobayashi se lo ha llevado puesto, pero parece ser que ha sido un problema mecánico problema de hardware del Caterham. El único abandono real de un Mercedes ha sido el Hamilton, precisamente de la escudería madre favorita, curioso eso. Y si os fijáis del resto de retirados son todos Renault, salvo ese que decía. Y los Ferrari, es verdad que han acabado todos. Bueno, Bianchi medio ha acabado ahí con muchas vueltas ahí de doblado, pero digamos que ha acabado, aunque no clasifica, digamos, oficialmente. Pero han acabado todos los Ferrari, pero salvo el equipo madre, ¿no? Que sería Raikkonen, formado por Raikkonen y Alonso, los otros cerrando el chiringuito de la clasificación hoy en Australia, tanto los Sauber como Marussia. Y lo que quiero decir con esto es que un poco lo que vimos en carrera, que Fernando con DRS activado no ha podido ni acercarse al Force India creo que era de Hülkenberg, ¿no? Y ahí hay una diferencia, no sé si juntando aerodinámica, coche, motor, importante y tenía que solucionarse dentro de que el conjunto del motor está congelado, ¿no? Y porque, oye, si abriendo DRS no puedes ni acercarte al coche que tienes por delante, pues tienes un problema, yo creo que es serio, adelantar es básico. Y después también destacar Magnussen, ¿no? Antes lo decía en la clasificación, pues una vez que Ricciardo lo han descalificado, que si queréis hacemos una parte para él, una vez que han descalificado a Ricciardo, pues ese segundo puesto mejora el debut de Hamilton, que ya en su momento fue la repanotra, pues aquí Magnussen en un segundo puesto y eso, el abandono de Ricciardo, eso hace que Button suba al podio
y con lo cual McLaren 2 podiums en la primera carrera. Ya han pulverizado los resultados, aunque por puntos no, pero resultados, el mejor resultado, ya han pulverizado los resultados de la temporada pasada en una única carrera, ¿no? Y es Ron Dennis estaba especialmente contento por las imágenes que vivíamos de la realización. Y después, para acabar y para que podáis vosotros hablar, antes lo decía Danny Bottas, por un lado, mala pata de lo de Massa, que me hubiera gustado ver a Massa en carrera y probablemente mejor que Alonso, yo creo, teniendo en cuenta que lleva un Williams. Y Bottas pues ha tenido ese fallo, que lo ha pagado, pero dentro de lo que cabe pues lo ha conseguido solucionar, y es un poco el que ha dado un poquito de movimiento, porque ha tenido que remontar y tal para al final acabar el quinto. Y el resto, pues como comentaba, Raikkonen ya en clasificación tuvo el problema, bueno, el fallo ese, y aquí pues no sé si ha tenido los mismos problemas de Alonso con el apartado eléctrico del coche o algo, pero tampoco en carrera ha sido, por ejemplo, el Kimi del año pasado, precisamente en Australia. Igual, imagino que el coche tampoco es lo mismo, ni los neumáticos hay el mismo nivel de desgaste, pero no es el Kimi, no sé, que en carrera mete un ritmo que es un poco una de sus virtudes, ¿no? Que, por poner, hay que rodar en 20 y el tío pues roda todas las vueltas en 20, ¿no? Pues aquí, no sé, no lo han adelantado, ha cometido un error y lo han adelantado. Es verdad que después él ha adelantado, creo que era Bernier, porque le ha cometido un error. Lo que hablábamos también antes de empezar a grabar, ¿no? Que más que adelantamientos reales, ya bien sea por el DRS o porque el coche simplemente es más rápido, ha sido más adelantamientos porque uno se ha ido fuera o ha cometido algún error de frenada o algún tipo de otra clase de error y el otro lo ha aprovechado. Y ya por último, y acabo ahora sí, comentar que hay un piloto más joven en la historia de Fórmula 1 que ha puntuado, y ese nombre ya no es el de Vettel, sino que es el de Dani Kvyat, que antes lo destacaba especialmente Gerardo. Pues hay que destacarlo, que primera carrera, con todas las complicaciones que ha tenido esta nueva Fórmula 1 y tal, pues el piloto más joven en la historia que consigue un punto, como el Toro Rosso, que por cierto los dos han acabado, y que también desde hace la tira que Toro Rosso en el campeonato de constructores estaba por delante de Red Bull, pues se da otra vez esa situación. Yo, por añadir algo más, porque me parece que ya está todo dicho, no va a marcar, ¿cómo se dice? Esto no va a ser todas las carreras igual a esta, pero sí que nos está demostrando lo que va a ocurrir. El principio de carrera sí que va a ser un poco más dinámico, pero posiblemente de media carrera en adelante sí que va a haber mucha tranquilidad. Me refiero, son 6 motores, tienen que durar cada motor 3 carreras mínimo. Entonces van a ir con un poco de miedo, no saben o les tienen miedo a la durabilidad de los motores o a la fiabilidad, o realmente sí que van a conservar muchísimo el motor. Ya se veía con Hamilton que un pequeño fallo que tuvo, le dijeron conserva el motor, prefirieron retirarlo, y posiblemente no es que no pudiera continuar, sino que igual rompía el motor y ya en la primera carrera de la temporada quedarte sin uno de los motores, creo que ya sería un hándicap bastante importante. Corregir a Ger. No es Alonso el primer no Mercedes que entró en meta. Fue el Red Bull de Ricciardo. Es decir, que sí, el Ferrari, Alonso, no vamos a volver a decir las cualidades o virtudes de Alonso, pero bueno, hay que decir que estaban ¿cómo se dice? Nadie confiaba, nadie daba nada por Red Bull, y ha hecho una segunda posición. Oye, que si a Fernando o a Ferrari, cualquier escudería, le dejas consumir más de lo que está reglamentado, lo mismo también te hacen un segundo puesto. Lo digo porque Ricciardo está descalificado.
Sí, sí, no, pero bueno, aún así entró segundo. Coño, y si le pones dos motores al coche, lo mismo te hace un primero, ¿sabes? Pero hay una reglamentación que cumplir. Si no la cumplen, sí. Yo por eso directamente no lo he sumado, porque sí, ha entrado segundo y lo han Claro, pero descalificado es una... por durante todo el fin de semana la FIA advertirle a Red Bull que ese coche estaba gastando más de lo que ellos tienen y que Red Bull dirá a misa que los sensores de la FIA no son buenos, pero si te lo dice la FIA hazle caso y luego ya luego protestas o lo que quieras. Lo han hecho al revés, bueno, vamos a ver qué tal. Pero están descalificados y Ricciardo no ha sido segundo. Y además es que si me dijeras que las 58 vueltas se han dado sin safety car ni nada, pues oye, que haya un problema con el combustible en la carrera, pues vale, pero es que encima, primero una vuelta menos por el tema de la salida neutralizada, digamos, ¿no? Con el problema del Marussia. Y después que hubo un safety con un montón de vueltas, que antes lo comentaba Dani, que sea precisamente Red Bull que destaca por ser un poco avispados y tal, y aquí se han pasado de avispados, yo creo, y que precisamente en este tipo de carreras que el tema del combustible lo tenían medio solucionado por primero el safety car y después la salida estaba falsa, digamos, pues que un segundo puesto de Ricciardo, que yo creo que era un resultadón. De hecho, la entrevista que le hizo Dina Juanco a Helmut Marko, no sé si yo la vi bastante realista, en plan, le preguntaba, ¿van a acabar? Ya, bueno, si ya acabamos y hacemos algo bueno, pues gracias al Señor, ¿no? Y acabar con un segundo puesto era, aunque no sé si le hubiera gustado que mejor sería Vettel que Ricciardo, pero bueno, un segundo puesto para Red Bull, viendo la pretemporada, que no hicieron ningún simulacro de carrera, era todo terreno desconocido para Red Bull y para otros equipos, no solo ellos, pero terreno desconocido, que acabar segundos y que Red Bull, sí es cierto que, como comentaba Gerardo, al final lo han descalificado y lo que decía, se han pasado de avispaos, pero el coche cuando va muy rápido y va más rápido, por lo visto hasta ahora, que el Ferrari, por decir a alguien. Y cuando arreglen los problemas que tienen, pues cuidado. Han avisado. Yo quería decir, bueno, aparte de lo que ya habéis comentado de pilotos, bueno, el tema que nosotros destacábamos el año pasado, ya previendo lo que podía pasar con la fiabilidad. Bueno, recordamos que Renault, bueno, pues está ahí como motorista para varios coches y que hoy, bueno, pues el coche de Vettel, que entre comillas es el más importante que tiene que poner motor, pues no ha podido acabar. Los coches de Lotus no han podido acabar y que, bueno, se prevé que será algo, por lo menos en estas primeras carreras, algo de lo que, si bien no vamos a ver tanto problema de explosiones de motor o cosas así, igual sí lo que hemos visto hoy con Vettel y con Hamilton de cierta preocupación pues porque el motor, bueno, pues si está haciendo alguna cosa mal, que no rompa, ¿no? Que no llegue a verse pues cómo explota, porque bueno, ya lo han dicho, creo que algún director de equipo, si no recuerdo mal, de Ferrari, que estos coches son complicados de arreglar, o sea, no es tan sencillo como podía ser antes. Y luego, bueno, pues yo creo que podríamos comentar también un poco lo que es ese nuevo sonido, eso ir derrapar los neumáticos, eso de escuchar cómo entra el turbo, escuchar menos el motor de los coches, que es algo que la gente parece que no le ha gustado demasiado, y en la televisión la verdad es que se nota distinto, pero dicen que bueno, que escuchándolos en directo es 1000 veces más distinto todavía de lo que era el año pasado, y que parece ser que no acaba de convencer a muchos. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Venga, Emma, que lo estás deseando. Hombre, pues ya lo dije en el pit stop que me ha sorprendido bastante. Por un lado, escuchar las pasadas de frenada y los bloqueos de las ruedas. Y después también he tenido la sensación de que no era audio real, ¿no? Sino que el audio estaba puesto en postproducción, digamos. Que no era el audio
que estaban percibiendo las cámaras en directo, ¿no? Y estaba puesto a posterior. La verdad es que no... Me ha sonado extraño, pero como decía en el pit stop, pues al final me acabaré acostumbrado, no me queda otra. O sea, van a ser... Es lo que toca, ya no vamos a volver al V8, ni al V10, ni al V12, o sea, es lo que hay. También es cierto que yo creo que es verdad que aquí en Australia empiezan a estar más a tope todo el tema de... Han tenido que estar más a tope el tren de potencia, pero yo creo que aún les falta para llegar a máximo rendimiento de potencia, de vuelta, o sea, llegar al tope, aunque el ruido tampoco creo que varíe mucho. Hombre, por mi parte, hombre, se echa de menos el ruido, pero quiero ser coherente con lo que yo decía cuando hace unos meses se decía que se estaba preocupado porque el ruido iba a hacer que los espectadores... Es un elemento que cambia, correcto, pero realmente no creo que por tener un ruido diferente la Fórmula 1 vaya a perder espectadores, como decían, y los que somos aficionados a la Fórmula 1 pues lo aceptamos como un cambio más. ¿Qué es menos espectacular? Bueno, es menos espectacular. Que a mí me ha encantado, por ejemplo, escuchar cómo chirrían las ruedas al salir de una parada en el pit stop, o sea, de hacer el pit stop, pues también. Entonces pierdes por una parte, puedes ganar por otra, te terminarás acostumbrando. Y a ver, y por otra parte es lógico, quiero decir, me parece un salto lógico, nos duela más o menos, que la Fórmula 1 este año cada vez pues sean equipos más híbridos, donde se intenta aprovechar más la energía y donde la parte eléctrica y electrónica tenga una importancia más alta. Nos tenemos que acostumbrar a que los motores V12 de 3.000 centímetros cúbicos o más, es decir, eso no creo que vuelva a la Fórmula 1, así que bueno, son cambios por esa parte. Por cómo ahora mismo se están desarrollando las carreras, lo que he dicho al principio, no creo que ahora mismo sepamos cómo se van a desarrollar. Yo creo que ninguna escudería ahora mismo está rodando al 100% porque todavía está conociendo su máquina y tenemos que darle tiempo. Que hay algo que sí es verdad que no pinta bien o que no sé cómo va a no quitarle espectáculo a las carreras, es lo de que cuando te quedan 20 vueltas te diga tu ingeniero ay, bueno, que te diga tu ingeniero que no puedes acelerar demasiado, que pases a un mapa X para ya ahorrar combustible porque hay una limitación de tanto que no puedes pasarte. La vía antes, quiero decir, o sea, los coches desde hace ya varios años corren con esa limitación. Ahora, tú me dirás, es que ahora es menos. Bueno, pues se pasarán varias carreras hasta que se acostumbren las escuderías a cómo trabajar los motores para que no tengan ese problema. Ya está. Y después, Gerardo, hablando del sonido, una cosa que he notado también es que, por ejemplo, gracias a Ricciardo y que iba segundo y estaba luchando por la pole, es escuchar al público. Tuve las sensaciones de que estaba en una especie de estadio de fútbol o partido de tenis donde cuando hay algo estelar el público pues se le escucha, ¿no? Y gracias a ese sonido de los Fórmula 1 ahora el público cobra más protagonismo, ¿no? Cuando pasa algo pues igual vemos ahí que el público pues aplaude o chilla o algo así, que es también un ingrediente. Es verdad, y es un elemento muy bonito. Si me permitís, en referencia al sonido voy a decir una tontería. Ya sé que no es nada raro, pero bueno. El sonido es importante. Sino que se lo digan a Berlanga cuando en Bienvenido Mr. Marshall, en la pelea en el bar, no se escuchaban los puñetazos. Se escuchaba una musiquilla. Y claro, no llamaba la atención esa pelea. Y él mismo dijo que se había equivocado en no poner los sonidos de los golpes, cuando se golpeaban con las sillas, que eso era lo que hacía que esa escena cobrara más vida. Aquí lo mismo, el motor, o es que sí, la costumbre, pero el sonido del motor, ese rugido cuando arrancaban, daba sensación de mayor velocidad. Lo estábamos comentando antes, que parecía las primeras vueltas entre que los coches parecía que no andaban del todo bien y que no había sonido, como si fueran despacio, como si no se estuvieran moviendo. Entonces es importante, lo vamos a notar y va a perder mucho del jugo que tenía la Fórmula 1. Pero bueno,
algo se sacarán de la manga seguramente. Y recordar que la cosa podía ser peor porque el primer borrador de este reglamento era que en la salida y el paso por el carril de boxes solo se utilizara la parte eléctrica, sin el motor de combustión, con lo cual ahí no habría ni casi sonido, no un leve sonido y ya está. O sea que de aquello ahora pues ya hubo un avance. Bien, yo creo que evidentemente nos estamos dejando varias cosas que no hemos comentado, que poco a poco sí que irán tomando su protagonismo y tenemos muchas carreras para comentar, porque ya digo, el cambio, hoy hemos visto que el cambio es muy radical, es decir, muy radical, tampoco, ahí me he pasado yo, pero sí que es un cambio importante y muy apreciable, diría yo, no lo sé, ahora os lo pregunto. ¿Pensáis que este cambio es un salto más importante con respecto al que hubo de 2008 a 2009? Que si no voy mal fue cuando pasamos del V10 al V8 y con los cambios aerodinámicos que tuvieron los coches en ese momento. Yo creo que sí. Pero bestial, hay una diferencia abismal de aquel cambio a este, vamos. O sea, Vale. en aquel cambio, cuando le preguntabas a todos, te decía, bueno, espero estar en puntos, acabar en el podio. Ahora le preguntabas a todos y era, el primer objetivo es acabar, y si ya acabamos, date con un cuanto en los dientes. Hombre, es que yo creo que en ese momento lo que se cambió fue la aerodinámica y fue una reducción del motor, pero el motor seguía siendo un motor. Bueno, en el lugar de un V10 era un V8, de acuerdo, Y había que acostumbrarse. Y el KERS era un aditivo, digamos, un extra. Ahora es fundamental, es parte del corazón. Sí, sí, yo creo que ahí es donde se han visto las escuderías más superadas en la parte electrónica. ¿Quién era que decía, eras tú, Emma, en un tuit o algo así, que ahora ya los fallos no son de motor, los fallos son de software o de hardware? Hemos dado un salto en lo que es la Fórmula 1 y yo lo considero positivo. Es decir, para mí la Fórmula 1 tiene que utilizar siempre ser la pionera en muchos sistemas. Y en este caso, por ejemplo, la calle le ha tomado la delantera. Es decir, estamos mucho más acostumbrados a entender, a escuchar término de coches híbridos y de sistemas de recuperación de energía funcionando en muchísimos coches y ahora está llegando la Fórmula 1. Espero que esto signifique que en 5 o 6 años empecemos a beneficiarnos de mejores rendimientos en estos sistemas. Pero yo considero que es positivo y es un cambio muy radical y me gusta que las escuderías tengan este gran reto por delante y que tengan que volver a entender los coches. Yo creo que la ingeniería es la Fórmula 1 es un deporte de ingenieros, de ingeniería y esto para ellos es un desafío fantástico. Y de hecho, ahora que lo mencionas, hay varios superdeportivos de marcas que están corriendo aquí en Fórmula 1. Por ejemplo, McLaren, Porsche, aunque no está corriendo, pero bueno, y Ferrari, que tienen superdeportivos híbridos. Por ejemplo, está la Ferrari y el de McLaren, pues el McLaren P1, que son híbridos, que utilizan parte motor, parte eléctrica, que la parte eléctrica aporta un caballaje importante, que lo ves corriendo por la calle y esos coches evidentemente no tienen los problemas de que a los 2 kilómetros se paran ni nada de esto. O sea, son coches fiables y que arrancan, lo que tú decías, que le llevan la delantera en ese sentido. Hombre, yo supongo que por esa parte han aprendido algunas cosas del KERS, de acuerdo, pero bueno, pues no es lo mismo el sistema que puede tener Ferrari en su motor que el que luego le meta a la Ferrari. Pero bueno, es decir, siempre se dice, es decir, que el material del que están hechos nuestros cinturones de seguridad, de alguna forma, pues en su momento fue revolucionario y luego ya pasó a la calle. Cosas así. Yo creo que sí que tenemos que ver cambios. Ya digo. Sí, y Gerardo, viendo la primera carrera, y como decía Gerardo al principio, que es la primera carrera, queda mucho tiempo y tal, el próximo año entra Honda. Yo sigo viendo que tampoco es una clara ventaja que Honda llegue un año más tarde, porque tiene que rodar el motor y tal, y eso siempre lleva unos meses de aprendizaje, pero viendo con la primera carrera y viendo el rendimiento de McLaren en la primera carrera, ¿cómo veis ese cambio a primera, aquí en marzo del 2014? ¿Ese cambio de Honda es favorable así a primeras?
Yo lo veo un cambio muy inteligente. Honda va a certificar, a homologar su motor un año más tarde de lo que lo ha hecho Ferrari, Renault y Mercedes. Sí, tiene que evolucionarlo, etcétera, etcétera. Bueno, tiene un año para enterarse y se enteran de miles de detalles, de problemas, de soluciones, eso, es decir, de mil cosas de cómo los motoristas están afrontando este año, de errores que han cometido y de cómo los han solucionado. Tienen todos los datos que le va posibles que le va a aportar McLaren, todos los que Mercedes le deje a McLaren encima de la mesa se los harán llegar a Honda de una u otra forma y dentro de un año estarán homologando un motor con toda esa experiencia. Cuando no se le va a dar la oportunidad a ninguno de los otros tres motoristas de abrir el diseño y mejorar con lo aprendido. Me parece muy interesante. De todas formas, habrá que ver un poco el motor saliente, que es el de Mercedes, cómo termina esta temporada, ¿no? La verdad es que la ha empezado muy bien, apunta muy buenas maneras y puede ser que el salir de un motor ganador, como parece ser que está haciendo el Mercedes, pues igual la temporada que viene pues juega un poquito en contra de McLaren, ¿no? Pero bueno, sí que el tiempo pues puede ayudar a Honda a entrar a un muy buen nivel y tener ya pues datos de cómo le ha ido al resto de motoristas este año. Y después es curioso que de los campeones del mundo que hay en pista, el único, digamos, contento podría ser Button, porque tanto Alonso, Hamilton, Vettel, Raikkonen son campeones del mundo y ninguno podría decir... Bueno, Raikkonen no sé cómo sale habitualmente, pero el resto ninguno ha salido contento, ¿no? Bueno, dos han salido antes de tiempo, ¿no? Lo decía creo que algo así Vettel, que un campeón del mundo de Fórmula 1 tendría que estar dando vueltas al circuito, no hablando con la prensa. Y ya de los que tenemos en parrilla, dos en la quinta vuelta ya están fuera y no por problemas de un accidente o un golpe, un pinchazo o algo así. La verdad es que da un poco que pensar, ¿no? Quien lo tiene de los campeones del mundo mejor, como dices, es Button. O sea, ha acabado cuarto, al final ha sido pues un tercer puesto, su compañero de equipo está en un segundo puesto, o sea que ahí pues se ve que el equipo ha hecho un buen trabajo, también viendo un poco también lo que hicieron el año pasado. Ahora pues parece más obvio decir que el año pasado pues perdieron el año planificando lo que van a hacer este año y trabajando en el coche de este año. Y ya para acabar por mi parte, Magnussen, la verdad me ha sorprendido, ¿eh? Es verdad que no tenía tantas referencias como puede tener otra gente, pero a mí me ha sorprendido que, pues eso, primera carrera, muy consistente en clasificación, con las circunstancias que hubo, en carrera también ahí intentando adelantar a Ricciardo, aunque al final nada, pero bueno, al final acabó segundo. No sé, promete este chico, la verdad. Es la primera carrera, pero de momento promete. Al menos le va a dar guerra a Baton. Y parecía que no llegaba a la primera curva en la salida. Es verdad que tuvo ahí un cambio de dirección importante en la salida. Y después Kvyat, que ya lo comentábamos antes, oye, también le va a dar guerra, le va a dar lo suyo a Bernier, que yo creo que ya empieza a hacer las maletas. Aunque hoy ha acabado por delante, pero bueno. Y la tontería que casi hace Ricciardo, que hizo el amago de entrar en el boxes de Toro Rosso, hizo el medio giro y volvió al carril hasta llegar al fondo para entrar en Red Bull. Y una cosa hablando antes de Baton, que estuvo muy avispado cuando salió el safety. Ahí es donde se nota por qué un piloto en circunstancias especiales o así suele destacar sobre otros. Me refiero que, pues eso, se salía el safety car y justo a Baton le cuadraba más o menos para entrar en boxes, ¿no? Si iba a medio pasar y yo creo que antes de que desde el equipo le hicieran que iba a salir safety, pues él lo vio en el letrero, y da un volantazo y entra en boxes para cambiar los neumáticos. O sea, ahí
por un lado la experiencia y esas cosas al final cuentan, y yo gracias a eso hoy puede estar en el podio ahora, pudo lograr este resultado. Que si no llega a ser por esa chispa que tuvo ahí, no habría acabado seguramente tercero, igual quinto o sexto. Entonces, bueno, no vamos a descubrir ahora que Baton tiene ese puntillo de inteligencia en pista con los cambios de neumáticos y cualquier cambio que surja durante la carrera. Entonces, eso. Ahí la verdad es que ha estado muy listo, ¿eh? Ha hecho ahí una paradiña, ha dejado de acelerar en esa curva, lo ha pensado y se ha metido y ha ido bastante justo y le ha salido muy bien, la verdad. Y yo no quería dejar de comentar un poco las sensaciones de la carrera, en este caso no las mías, quería ser un poco la voz de la audiencia, hoy no estoy con una voz muy allá, pero bueno, sí que después de la carrera he intentado ver un poco pues los seguidores que tenemos en el Twitter y a la gente que seguimos en el Twitter en Desde Boxes, y ver un poco lo que había de opinión sobre qué les había parecido la carrera y lo que veíamos en esta primera carrera de lo que puede ser el campeonato del 2014. Y bueno, no sé si la gente que le ha gustado o que le parece similar a la del año pasado, pues sí, es que no ha expresado su opinión, pero la verdad es que hemos visto que a la gente le ha gustado más bien poco o nada. Tanto el tema de los motores, el tema de los ruidos, el tema de que bueno, que no se ha ganado nada de lo que se esperaba ganar con el cambio de reglamentación, ¿no? Habrá que ver un poco cómo siguen las carreras y seguir un poco pues haciendo esto, ¿no? Revisar a ver qué es lo que opináis en el Twitter, qué es lo que ponéis en vuestras cuentas, pues por ver un poco y pulsar un poco la opinión del resto de la audiencia, ¿no? No solo hablar de la nuestra, que a veces creemos que sí, que puede ser un poquito pues una forma de ver más general, pero bueno, el ver lo que ponéis vosotros nos ha interesado esta semana y pues eso, parece ser que no ha gustado demasiado esta nueva Fórmula 1. Bueno, justamente por eso, es decir, Emma decía que la gente nos gusta muchísimo criticar en Twitter cualquier aspecto de la Fórmula 1 y desde luego con esta carrera y sobre todo a este horario, a las 7 de la mañana, pues es criticable. Yo, aunque seguramente no podré ver la próxima carrera, confío mucho en que Malasia, Sepang, nos dé una muy buena sensación. Y por el momento guardaría silencio hasta poder reafirmarme o mover la fecha a la siguiente carrera. No sé si tenéis nada más que añadir o si no podemos comentar ya los primeros resultados de la porra desde boxes. Pues sí, las clasificaciones, por ejemplo, ¿verdad? Que ya me lo habéis dejado por aquí. Podemos hablar de las clasificaciones tanto de lo que ha sido esta carrera y de cómo ahora mismo queda el mundial, tanto de equipos como tanto de escuderías como de pilotos, ¿de acuerdo? Y bueno, es decir, en este caso pues no hay mucho recorrido, pero sí ya podemos ver un poquito al menos cómo están ahora las clasificaciones. Recordemos que hoy ha ganado Nico Rosberg, segundo Kevin Magnussen, tercero Jenson Button, cuarto Fernando Alonso, quinto Valtteri Bottas, sexto Nico Hülkenberg, séptimo Kimi Raikkonen, octavo Jan-Henrik Vergne, noveno Dani Kvyat, que bueno, habría que ver cómo se pronuncia esto en ruso, y décimo el checo Pérez. Luego Adrián Sutil, Esteban Gutiérrez, Max Chilton en la posición número 13, en la que yo creo que ha sido y Jules Bianchi en la 14, en la que que no se ha llegado a clasificar porque ha tenido más de 8 vueltas de diferencia con respecto al ganador y 6 vueltas con respecto a su compañero de equipo. Yo creo que ha sido el puesto número 13 de Max Chilton, debe haber sido una de las mejores posiciones que ha tenido Marussia desde que existe. Con todo esto, pues por supuesto Nico Rosberg lidera el campeonato de pilotos y bueno,
Exactamente como podéis imaginar, la misma clasificación que acabo de dar, ¿no? Kevin Magnussen segundo, Jenson Button tercero y Fernando Alonso cuarto. Un poquito más de información nos aporta la clasificación de escuderías, por equipos, en la que McLaren Mercedes sobresale ya con 33 puntos. Mercedes 25, teniendo en cuenta que Lewis Hamilton no pudo finalizar la carrera. Ferrari 18, Williams 10, Force India 9, Toro Rosso 6 y el resto de equipos 0. Como decían, ha conseguido ya Williams en una carrera lo que no consiguió durante toda la temporada pasada, que es, bueno, si no voy mal, puntuar y desde luego conseguir 10 puntos. Te lo digo, Williams el año pasado solo hizo 5 puntos, fíjate ahí, ya hay una diferencia importante. Y, por ejemplo, McLaren el año pasado hizo 122 puntos toda la temporada y este año ya lleva de momento 33. Fíjate. Y ya es un pico. Por eso digo, va a ser una temporada diferente desde luego a la anterior y puede que sea por ello muy divertida. Ahora sí, Dani, cuéntanos, porras. Bueno, pues la porra, acordaros de revisar si la habéis revisado a primera hora esta tarde, porque la hemos tenido que modificar por esa descalificación de Dani Ricciardo. Bueno, pues de participación, esta es la primera de la temporada, hemos tenido 81 personas y la clasificación queda, tanto la de la carrera de hoy como la clasificación general, con Grand Moff Tarkin, un viejo conocido ya de las primeras posiciones, con 144 puntos, Lualiza con 141 puntos, un tal Dani, que creo que debo ser yo, con 137, los mismos que nuestro compañero Jorge, Slider 27 con 135 puntos en quinta posición, Mad Max sexta posición 133, los mismos que tiene Maguro BNC y Manuel Navarro, Jopa en la novena posición con 122, los mismos que tiene Michael, 122 puntitos. Muy bien, pues bueno, queda por comentar la porra que hicisteis Emma y Agustín, en la que pues Emma dijo Rosberg, Hamilton, Kimi, Agustín, Hamilton, Button, Alonso. La declaro desierta, punto. La declaro desierta. Fíjate si esperaba cosas de Kimi yo. Sí, ya veo. Y no, y Gus, pues dentro de todo, pues mira, Button y Alonso, pues sí, se han quedado más o menos cerca, pero Hamilton primero, así que nada, desierta. Bueno, esto ha sido todo. Teníamos muchas ganas de poder comentar, poder entrar otra vez en esta rutina que nos quita las noches de los domingos, pero nosotros gustosos, porque luego la verdad es que se agradece muchísimo al ver el número de descargas que no deja de crecer temporada tras temporada y sobre todo pues vuestros comentarios y vuestra fidelidad a nuestra porra ya mítica, y solo me queda pues agradeceros que estéis aquí con nosotros. Os invitamos a pasar una nueva temporada de Fórmula 1 viendo las carreras y escuchando desde boxes, y por lo que queda nada más, muy buenas noches. Recordad www.desdebox.es y ahí podéis escuchar nuestro podcast. Y recordaros, como siempre, que nos podéis encontrar en las redes sociales. En Twitter somos twitter.com/desdeboxes y en Facebook la dirección es facebook.com/desdeboxes, y por Google Plus o otra red social seguramente nos encontraréis también por desdeboxes. Y por mi parte nada más, nos escuchamos en la próxima carrera. Si queréis contactar con nosotros vía mail, desde boxespodcast@gmail.com, ahí os atenderemos, sobre todo si hay algún tipo de fallo con la porra o queréis modificarla, también podéis enviarnos un correo en las futuras porras. Un saludo y hasta la semana. Sitio de referencia, desde box.es, donde bueno, pues tenéis la porra, donde tendréis donde dejarnos comentarios en los posts que acompañan a los podcasts, y recordar, tenemos también la aplicación de Desde Boxes Podcast en el Play Store de Google. Podéis encontrarlo pues buscando, o bien en la barra lateral de nuestra web de referencia, desde box.es. Con esto me despido hasta la próxima semana, que tendremos el premio de Malasia. Un saludo y hasta luego.